Un collar perdido, un padre desesperado y una verdad oculta por años. Cuando Martín Ferrer reconoció el colgante en el cuello de su empleada, nunca imaginó que esa pequeña joya desenterraría secretos que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué conexión guarda Isabela con el pasado de Martín y hasta dónde llegará él para descubrir la verdad? No podrás apartar la mirada de esta historia llena de intriga, emociones y revelaciones inesperadas. Si te intriga lo que está por suceder, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje lleno de sorpresas. La mansión Ferrer estaba en pleno esplendor esa noche. Las lámparas de araña brillaban intensamente, reflejándose en los pisos de mármol pulido y las mesas decoradas con arreglos florales. La élite de la ciudad se movía con gracia entre el salón principal y los jardines exteriores, disfrutando de música en vivo y champán servido en copas de cristal. Era el evento del año, organizado por Martín Ferrer, el poderoso magnate cuya fortuna y nombre resonaban en todas partes. Martín estaba en una esquina del salón, sosteniendo una copa de vino mientras escuchaba a un grupo de inversionistas discutir estrategias de mercado. Aunque su porte era sereno y controlado, su mente estaba dispersa. Los eventos sociales como ese le resultaban monótonos, pero necesarios para mantener su posición en la cima. De repente, su atención se desvió cuando una joven cruzó el salón llevando una bandeja. Su paso era ligero pero eficiente, y su figura discreta contrastaba con la opulencia del evento. Era Isabela, una de las criadas contratadas recientemente para ayudar durante la noche. Martín apenas prestaba atención al personal de la casa, pero algo en ella captó su mirada. Fue entonces cuando lo vio. Un delicado colgante plateado que descansaba en el cuello de Isabela, brillando bajo las luces del salón. Su corazón dio un vuelco. El colgante no era un accesorio común, era un diseño único, un óvalo con incrustaciones de pequeños diamantes alrededor, y en el centro, una piedra azul que parecía capturar la luz de manera mágica. Ese colgante pertenecía a Bianca, su hija desaparecida hacía 15 años. Martín sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Sus manos temblaron ligeramente y tuvo que dejar la copa sobre una mesa cercana antes de que alguien notara su reacción. ¿Todo bien, Martín?, preguntó Rodrigo Salazar, uno de sus socios de negocios, al notar su expresión pálida. Sí, claro, respondió Martín rápidamente, evitando el contacto visual. Solo necesito un momento. Con paso firme pero controlado, cruzó el salón en dirección a Isabela, quien en ese momento estaba cerca de una mesa, reemplazando copas vacías por llenas. Disculpa, dijo Martín, con un tono más brusco de lo que pretendía, llamando la atención de la joven. Isabela levantó la mirada, sorprendida por la presencia del anfitrión. «Señor Ferrer, ¿en qué puedo ayudarle?» Por un momento, Martín no pudo hablar. Sus ojos estaban fijos en el colgante, brillando como un recordatorio doloroso del pasado. «Ese collar», dijo finalmente señalándolo. «¿De dónde lo sacaste?» Isabela llevó una mano al colgante, claramente desconcertada por la pregunta. «¿Este?», preguntó, con una sonrisa nerviosa. «Es un regalo de mi madre adoptiva. Lo he tenido desde que era niña». Las palabras de Isabela hicieron eco en la mente de Martín. Desde que era niña. Su respiración se aceleró mientras intentaba procesar la información. «¿Tu madre adoptiva?», repitió él, intentando mantener la calma. «¿Sabes algo más sobre el origen del collar?». Isabela negó con la cabeza, claramente incómoda por el interrogatorio. «No, señor. Ella nunca me dijo mucho al respecto. Solo mencionó que lo encontró conmigo el día que llegué a su vida». Martín retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente.
Sentía un torbellino de emociones, confusión, esperanza y miedo. «Perdona si fui demasiado directo», dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. «Es solo que ese collar me resulta familiar». Isabela asintió, aunque seguía sintiéndose observada de una manera que no podía explicar. De vuelta en su estudio, Martín cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en una silla. El colgante había desenterrado recuerdos que había intentado enterrar durante años. Recordó el día en que Bianca desapareció. Tenía apenas 10 años y el colgante había sido un regalo especial que él mismo le había dado en su último cumpleaños. Durante semanas había buscado respuestas, contratando detectives y usando todos los recursos a su disposición, pero nunca encontró una pista sólida sobre lo que había sucedido. Esa noche, Martín tomó el colgante de su hija en su mente una y otra vez, como si estuviera grabado en su memoria. Pero ahora, verlo alrededor del cuello de Isabela lo llenaba de preguntas que no sabía si estaba listo para responder. Mientras tanto, en el área de servicio, Isabela hablaba con Florencia, su compañera de trabajo y amiga cercana. «Fue tan extraño», dijo Isabela mientras guardaba utensilios. «El señor Ferrer me preguntó por este collar como si significara algo importante». Florencia, una mujer unos años mayor, frunció el ceño. «Tal vez le recuerda algo del pasado», dijo en voz baja. «Ya sabes cómo son los ricos, siempre tienen secretos». Isabela miró el colgante por un momento, acariciando la piedra azul con los dedos. «Nunca pensé que este collar pudiera llamar tanto la atención», murmuró. «Es lo único que tengo de mi vida antes de mi madre adoptiva». Florencia puso una mano sobre el hombro de Isabela, intentando tranquilizarla. «No le des demasiadas vueltas». Tal vez solo fue una coincidencia, pero Isabela no podía quitarse la sensación de que había algo más detrás de las palabras de Martín. En su estudio, Martín tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre Isabela y su pasado. No podía ignorar las similitudes ni la conexión que sentía con ese collar. Al día siguiente, contactaría a un investigador privado. Si había alguna posibilidad de que Isabela estuviera relacionada con Bianca, necesitaba descubrir la verdad, sin importar el costo. La noche había sido larga, pero Martín apenas podía pensar en el colgante que vio en el cuello de Isabela. Al amanecer, su estudio estaba iluminado por los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las enormes ventanas, pero su mente seguía en la oscuridad de sus recuerdos. Una pequeña caja de madera descansaba sobre su escritorio. La abrió con cuidado, revelando un conjunto de fotografías antiguas de Bianca. Ahí estaba ella, sonriente, con el mismo colgante brillando alrededor de su cuello. Su pecho se apretó al recordar cuánto había significado ese regalo. Bianca tenía solo 10 años cuando desapareció, pero el vacío que dejó era tan tangible como el día en que sucedió. Martín dejó caer las fotografías sobre la mesa y se frotó las sienes. Sentía una mezcla de esperanza y temor que no podía controlar. Ese colgante no podía ser una coincidencia, pero ¿cómo había llegado a Isabela? Martín sabía que no encontraría paz hasta obtener respuestas. Sin perder más tiempo, llamó a su asistente personal. «Necesito que investigues todo sobre una de las criadas, Isabela Ramírez», ordenó con firmeza. «Quiero saber de dónde viene, quiénes son sus padres y cómo llegó a trabajar aquí». La asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrada a las demandas inusuales de su jefe. Mientras tanto, Martín no podía ignorar a la única persona que tal vez sabía algo: Valentina, su ex-esposa. Habían compartido años de felicidad antes de que la tragedia destruyera su matrimonio. Valentina siempre había evitado hablar sobre Bianca después de su desaparición, y eso le resultaba cada vez más sospechoso. Sin perder tiempo,
decidió visitarla en su residencia esa misma tarde. La mansión de Valentina era elegante, pero mucho más modesta que la de Martín. Cuando llegó, ella lo recibió en la sala de estar con una expresión de sorpresa mezclada con cautela. «Martín, esto es inesperado», dijo mientras se acomodaba en un sillón de terciopelo. Él no perdió tiempo en rodeos. «Necesito hablar contigo sobre Bianca», soltó directamente, notando cómo el rostro de Valentina se tensaba al escuchar el nombre de su hija. «Martín, hemos hablado de esto antes. Remover el pasado no nos hará bien a ninguno de los dos», respondió Valentina con un tono defensivo. «Esto no es solo el pasado», insistió él. «Vi algo anoche. Una de las criadas de mi casa llevaba el colgante de Bianca, el mismo que le regalé en su último cumpleaños». Valentina pareció quedarse sin aliento por un momento, pero rápidamente desvió la mirada, fingiendo calma. «No puede ser. Ese colgante desapareció junto con ella». «Exactamente», replicó Martín, inclinándose hacia ella. «Quiero saber cómo es posible que ese colgante haya aparecido ahora. ¿Sabías algo sobre esto?». Valentina negó con la cabeza, pero su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. «No tengo idea, Martín. Tal vez sea una coincidencia. Hay miles de collares parecidos». Martín se levantó frustrado. «No me tomes por tonto, Valentina. Ese diseño fue hecho especialmente para Bianca. No hay otro igual». Valentina se levantó también, claramente molesta. «¿Por qué insistes en buscar fantasmas? Martín, hemos sufrido suficiente. Déjalo ir». «¿Dejarlo ir?», respondió él, con los ojos llenos de ira contenida. «Es nuestra hija. Nunca dejaré de buscar respuestas y si sabes algo, te exijo que me lo digas». Valentina lo miró por un largo momento, pero no dijo nada. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se apartó. «No sé nada, Martín. Lo siento». Martín salió de la casa sintiéndose aún más inquieto que antes. Valentina estaba escondiendo algo. Lo sabía por la forma en que evitaba su mirada. La visita solo había reforzado su determinación de llegar al fondo de la verdad. De regreso en su mansión, Martín revisó los informes preliminares que su asistente le había enviado sobre Isabela. No había mucha información. Sabía que había crecido con una madre adoptiva en un pequeño pueblo, pero los detalles sobre sus primeros años de vida eran confusos. La madre adoptiva había fallecido unos años atrás y no quedaban familiares cercanos que pudieran proporcionar respuestas. Mientras analizaba los datos, el rostro de Isabela apareció en su mente. Había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, más allá del colgante. Martín se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que se extendía más allá. Una sensación de ansiedad lo invadía, pero también una chispa de esperanza que no había sentido en años. Esa noche, mientras la mansión caía en silencio, Martín caminó hacia los aposentos del personal. No podía esperar más para hablar con Isabela. La encontró sentada en un rincón, revisando una libreta desgastada que parecía ser un diario. Al notar su presencia, Isabela se puso de pie rápidamente, sorprendida. «Señor Ferrer, ¿necesita algo?», preguntó con nerviosismo. «Necesito hablar contigo», dijo él, su tono más suave pero igualmente urgente. «Sobre el colgante». Isabela lo miró con cautela, pero asintió. «Claro, señor». Martín tomó asiento frente a ella y, por un momento, no supo cómo comenzar. Finalmente dijo: «Ese colgante pertenecía a mi hija Bianca. Ella desapareció hace muchos años y nunca entendí qué pasó con ella. Ahora lo veo en ti y necesito saber cómo lo conseguiste». Isabela se tensó, llevando una mano al colgante como si quisiera protegerlo. «Señor, ya le dije todo lo que sé. Mi madre adoptiva me lo dio cuando era niña. Dijo que lo encontró conmigo, pero nunca explicó más».
Las palabras de Isabela dejaron a Martín sin habla. ¿Lo encontró contigo?, repitió, tratando de procesar lo que escuchaba. Sí, confirmó Isabela. No sé más. Es lo único que tengo de mi pasado antes de ella. Martín sintió que 1.000.000 de preguntas se formaban en su mente, pero sabía que Isabela no tenía más respuestas. Agradeció su honestidad y se retiró, pero algo dentro de él le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que había estado en años. Esa noche tomó la decisión de contactar al mejor investigador que conocía. No descansaría hasta descubrir cómo ese colgante había llegado a Isabela y si eso significaba que Bianca seguía viva. La mansión Ferrer estaba en silencio cuando Martín entró en la cocina del área de servicio. Era temprano en la mañana y el personal comenzaba sus tareas diarias. Isabela no estaba allí, pero su amiga Florencia lavaba utensilios con movimientos mecánicos, ajena a la figura que se acercaba. Martín, con un rostro sombrío y determinado, se detuvo frente a ella. «Florencia, necesito hablar contigo», dijo con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Florencia se sobresaltó al verlo. Era raro que el dueño de la casa hablara directamente con el personal, y mucho menos con la intensidad que transmitía su mirada. «Por supuesto, señor Ferrer», respondió, secándose las manos con un paño. «Es sobre Isabela», continuó Martín. «Quiero saber todo lo que sepas sobre ella, especialmente sobre ese colgante que lleva». Florencia frunció el ceño, claramente incómoda. «No sé mucho, señor. Isabela no habla mucho de su pasado». Martín no estaba dispuesto a aceptar respuestas vagas. Dio un paso hacia ella, su imponente presencia llenando el pequeño espacio. «Florencia, no tengo tiempo para rodeos. Vi ese colgante anoche y sé que no es un accesorio cualquiera. Ese colgante pertenecía a mi hija Bianca. Necesito saber cómo llegó a Isabela». Florencia desvió la mirada, nerviosa. Su respiración se aceleró mientras buscaba las palabras adecuadas. «Señor, no quiero causarle problemas a Isabela». «Esto no se trata de problemas, sino de respuestas», interrumpió Martín, su voz firme pero controlada. «Si sabes algo, debes decírmelo». Florencia finalmente cedió, dejando escapar un suspiro pesado. «Está bien, señor, pero le pido que no culpe a Isabela por lo que voy a decirle. Ella no sabe mucho más que yo». Martín asintió, esperando impaciente mientras Florencia se sentaba en una de las sillas cercanas, claramente nerviosa por lo que estaba a punto de revelar. «Hace años, antes de que Isabela viniera a trabajar aquí, yo trabajaba para una familia en un pueblo pequeño», comenzó. «Allí fue donde conocí a Isabela y a su madre adoptiva, doña Teresa. Isabela era apenas una niña en ese entonces, y recuerdo que siempre llevaba ese colgante». Martín se inclinó ligeramente hacia ella, captando cada palabra. «¿Sabes cómo llegó a ella ese colgante?». Florencia asintió con cautela. «Sí, señor. Doña Teresa me contó que el colgante estaba con Isabela el día que la encontró». La confesión hizo que Martín se quedara sin aliento por un momento. «¿Qué quieres decir con el día que la encontró?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Florencia bajó la mirada, jugando nerviosamente con el borde de su delantal. Doña Teresa no era su madre biológica. Siempre decía que había encontrado a Isabela en una estación de tren, sola y abandonada. El colgante estaba colgando de su cuello y lo consideró una señal de que debía cuidar de ella. Martín sintió un torbellino de emociones mientras procesaba esa información. Por un lado, la historia parecía confirmar sus peores sospechas. Por otro, abría una puerta a una posibilidad que apenas se atrevía a considerar. «¿Por qué nunca mencionaste esto antes?», preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y frustración. «Señor, pensé que no era relevante», respondió Florencia,
levantando la mirada por primera vez. Isabela no tiene memoria de su vida antes de doña Teresa, y yo nunca asocié el colgante con algo más. Martín se frotó la frente, tratando de mantener la calma. Florencia, ¿doña Teresa mencionó algo más sobre el pasado de Isabela? ¿Alguien la estaba buscando? Florencia negó con la cabeza. No que yo sepa. Doña Teresa decía que Isabela era un regalo de Dios, pero nunca habló de intentar buscar a su familia biológica. Martín se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia los jardines. El colgante, las palabras de Florencia, todo apuntaba hacia una conexión que no podía ignorar. Finalmente, volvió su atención hacia Florencia. «Gracias por decirme esto», dijo, su tono más suave. «Pero necesito pedirte algo más. No le digas a Isabela que hemos hablado de esto. No quiero alarmarla hasta que tenga más respuestas». Florencia asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Martín dejó la cocina con una nueva determinación. Sabía que el próximo paso era encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a descubrir más sobre el tiempo que Isabela pasó con doña Teresa. Contrató a un investigador privado esa misma mañana, proporcionándole todos los detalles que había obtenido hasta ahora. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Martín no podía evitar observar a Isabela con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, le recordaba más y más a Bianca. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, cómo su risa llenaba el aire con una calidez familiar. Todo lo hacía cuestionarse si estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había estado. Esa noche, mientras revisaba las viejas fotografías de Bianca, Martín sintió una extraña mezcla de esperanza y miedo. No sabía qué encontraría al final de este camino, pero estaba decidido a seguirlo hasta las últimas consecuencias. La tensión en la mansión Ferrer había crecido notablemente en los últimos días. Isabela no podía ignorar las miradas inquisitivas de Martín cada vez que coincidían en algún lugar de la casa. Sentía que algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la rigidez habitual del hombre que lideraba ese hogar con mano firme. Una tarde, mientras organizaba los libros en la biblioteca, escuchó el sonido de pasos acercándose. Era Martín, quien entró con una expresión seria, casi calculadora. Isabela intentó mantener la compostura, pero el peso de su mirada la hizo dudar. «¿Pasa algo, señor Ferrer?», preguntó con voz contenida, dejando los libros a un lado. Martín la observó por un momento antes de responder. «Isabela, necesito hablar contigo. Sobre algo importante», dijo, su voz más suave de lo habitual, pero cargada de una gravedad inconfundible. Isabela se tensó, consciente de que esa conversación no sería trivial. Sin embargo, antes de que Martín pudiera continuar, fue ella quien lo enfrentó, incapaz de seguir ignorando la incomodidad que sentía. «Señor, he notado que me observa de una manera que no entiendo. Si hay algo que hice mal, prefiero saberlo de inmediato». Martín dejó escapar un suspiro, consciente de que no podía seguir prolongando el tema. No has hecho nada mal», comenzó, caminando lentamente hacia una de las sillas de la sala. «Pero hay algo sobre ti, algo que no puedo ignorar». Isabela lo miró, desconcertada. «¿Algo sobre mí?», repitió. Martín asintió, señalando el colgante que llevaba puesto. «Ese collar pertenece a mi hija Bianca», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente al mencionar el nombre. El aire pareció volverse más denso en ese momento. Isabela llevó una mano al colgante instintivamente, como si intentara protegerlo de algo. «¿Su hija?», preguntó confundida. «Pero este collar me lo dio mi madre adoptiva cuando era niña. No entiendo cómo podría pertenecerle». Martín apoyó los codos en sus rodillas, inclinándose hacia ella.
Mi hija Bianca desapareció hace 15 años. Este colgante fue un regalo que le hice para su 10º cumpleaños. Es un diseño único, no hay otro igual, explicó, su voz cargada de emociones reprimidas. Isabela sintió que sus piernas temblaban ligeramente y tuvo que sentarse en el borde de una silla cercana. «Eso no puede ser», murmuró, mirando el colgante como si lo viera por primera vez. Martín aprovechó la oportunidad para continuar. «He estado investigando tu pasado, Isabela. Sé que creciste con una madre adoptiva, pero no tienes recuerdos claros de antes de eso. Necesito saber más sobre cómo llegó este collar a tus manos». Por un momento, Isabela sintió una mezcla de indignación y desconcierto. «¿Ha estado investigándome?», preguntó, su tono subiendo ligeramente. «¿Por qué no me lo dijo antes?». Martín se levantó de su asiento, su postura rígida pero su expresión sincera. «Porque no sabía cómo abordarlo. Esto no es algo fácil de explicar ni de aceptar. Pero cuando vi ese colgante, fue como si todo mi mundo se detuviera. Si hay una mínima posibilidad de que tú estés conectada con Bianca, necesito saberlo». Isabela bajó la mirada, procesando las palabras de Martín. Había vivido toda su vida con ese colgante, considerándolo el único vínculo tangible con su madre adoptiva. Ahora, la idea de que pudiera tener un significado completamente diferente la llenaba de confusión y temor. «Si lo que dice es cierto, ¿qué hacemos ahora?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Martín. Él tomó un profundo respiro antes de responder. «Hay documentos antiguos, registros que tal vez puedan darnos más pistas. Quiero que los revisemos juntos. Si hay algo que confirme esta conexión, lo encontraremos ahí». Esa misma noche, Martín llevó a Isabela a su estudio, donde había colocado una caja de madera llena de papeles relacionados con Bianca. Fotografías, certificados, reportes de los detectives que habían trabajado en el caso de su desaparición. Isabela se sentó frente a la mesa, observando los documentos con una mezcla de curiosidad y miedo. Mientras revisaban los papeles, Martín le mostró una fotografía de Bianca usando el colgante. La imagen era borrosa por el tiempo, pero el diseño del colgante era inconfundible. Isabela la sostuvo en sus manos, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «Es idéntico», susurró. «Lo es», afirmó Martín, observándola de cerca. Mientras continuaban revisando los documentos, encontraron un detalle que llamó la atención de ambos. Una descripción de la ropa que Bianca llevaba el día de su desaparición. Según el reporte, la niña usaba un vestido azul con un lazo blanco en la cintura. Isabela, sorprendida, recordó haber visto una fotografía de sí misma de niña con un vestido similar en una vieja caja de su madre adoptiva. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Martín, su voz llena de determinación. «Tenemos que seguir investigando». Isabela asintió, aunque todavía estaba procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras volvía a su habitación, no podía dejar de pensar en lo que Martín le había dicho. Si realmente había una conexión entre su pasado y la hija desaparecida de Martín, su vida entera estaba a punto de cambiar. Martín, por su parte, se quedó despierto hasta tarde, revisando una y otra vez los documentos en busca de más pistas. La posibilidad de que Isabela fuera Bianca lo llenaba de una esperanza que no había sentido en años, pero también de un miedo profundo a estar equivocado. Sin embargo, sabía que no podía detenerse ahora. La verdad estaba más cerca que nunca y estaba decidido a encontrarla, sin importar lo que costara. La tensión en el aire era palpable mientras Martín conducía hacia la casa de Valentina. Habían pasado días desde que él y Isabela descubrieron las primeras conexiones entre su pasado y el presente, y aunque las piezas comenzaban a encajar, una gran parte del rompecabezas seguía oculta.
Martín sabía que la única persona que podría darle respuestas era Valentina. Cuando llegó a la elegante pero modesta residencia de su exesposa, fue recibido por la empleada, quien lo llevó a la sala de estar. Valentina lo esperaba con una expresión cautelosa, como si ya supiera que la conversación sería complicada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su postura rígida delataba el nerviosismo que intentaba ocultar. «Martín, no esperaba verte tan pronto», dijo ella, haciendo un esfuerzo por mantener la calma mientras se sentaba en el sofá. «No vine para una visita casual, Valentina», respondió él, su voz firme y directa. Se mantuvo de pie, observándola con intensidad. «Necesito saber la verdad sobre Bianca». Valentina apartó la mirada, su rostro mostrando una mezcla de incomodidad y pesar. «Ya hemos hablado de esto antes», dijo finalmente con un tono defensivo. «No hemos hablado lo suficiente», replicó Martín, acercándose a ella. «He descubierto cosas, Valentina, cosas que me hacen pensar que sabías más de lo que admitiste sobre su desaparición». Valentina lo miró con los ojos entrecerrados, claramente molesta. «¿Qué estás insinuando?» «Estoy diciendo que hay demasiadas coincidencias», contestó Martín sin apartar la mirada. «Isabela tiene el colgante de Bianca. Creció sin conocer a sus padres biológicos. Y ahora, cada vez que menciono el pasado, evitas el tema como si temieras algo». Valentina se levantó abruptamente, intentando imponer su presencia. «Basta, Martín. No tienes derecho a acusarme de algo así. ¿Crees que no sufrí tanto como tú por lo que pasó con Bianca? Sufriste sí, pero también te callaste», replicó Martín, alzando la voz. «Lo sé, Valentina. Lo veo en tus ojos cada vez que hablamos de esto. Hay algo que no me has dicho y no me iré de aquí hasta que lo hagas». Valentina lo miró fijamente por un largo momento. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y se dejó caer nuevamente en el sofá, como si la fuerza la hubiera abandonado. «Tienes razón», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Hay algo que nunca te conté». Martín sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por primera vez en años, la verdad parecía estar al alcance. Se sentó frente a ella, esperando a que continuara. «Rodrigo Salazar», dijo Valentina, pronunciando el nombre con evidente dificultad. Él tuvo algo que ver con la desaparición de Bianca». Martín sintió que la sangre le hervía. Rodrigo había sido un amigo cercano de la familia, un hombre poderoso y respetado en los círculos sociales y de negocios. La idea de que él pudiera estar involucrado era tan impactante como enfurecedora. «¿Qué hizo Rodrigo?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba su rabia contenida. Valentina tomó un momento antes de responder. «Rodrigo siempre tuvo interés en nuestra familia, pero no de la manera que creías. Era un hombre ambicioso, Martín, y cuando vio que nuestra posición podía amenazar sus planes, hizo lo que creyó necesario para asegurarse de que no lo detuviéramos». Martín frunció el ceño, sin entender completamente. «¿Y eso incluye a Bianca?». Valentina asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sí». Rodrigo pensó que al separarnos, destruiría cualquier posibilidad de que uniéramos fuerzas contra él. Sabía lo importante que era Bianca para ti. Martín sintió como si el aire lo abandonara. «¿Qué estás diciendo, Valentina? ¿Rodrigo secuestró a nuestra hija?». «No lo sé con certeza», admitió ella, su voz quebrándose. «Pero sé que tenía los recursos y el poder para hacerlo. Y también sé que después de que Bianca desapareció, él se volvió más confiado, como si hubiera ganado algo que nosotros no sabíamos». Martín se levantó de golpe, incapaz de contener su ira. «¿Y nunca dijiste nada? Me dejaste vivir todos estos años pensando que habíamos perdido a nuestra hija para siempre, mientras tú sabías que Rodrigo podía estar detrás de todo».
Valentina lo miró con desesperación. Tenía miedo, Martín. Rodrigo no es un hombre cualquiera. Es peligroso. Si hubiera intentado enfrentarlo, no solo habría puesto mi vida en riesgo, sino también la tuya. Martín la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Y creíste que callándote estabas protegiéndonos? No hiciste más que condenarnos a ambos a una vida de dolor y dudas. Valentina rompió a llorar, cubriendo su rostro con las manos. Lo siento, Martín. Nunca quise hacerte daño, pero no sabía qué hacer. Martín sintió que su rabia comenzaba a transformarse en una determinación fría y calculada. Si Rodrigo estaba detrás de la desaparición de Bianca, debía enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Voy a descubrir la verdad, dijo finalmente, su voz firme y llena de resolución. Y si Rodrigo tuvo algo que ver con esto, pagará por lo que hizo. Valentina lo miró con miedo y tristeza. Martín, por favor, ten cuidado. Rodrigo no es un hombre al que se pueda enfrentar fácilmente. No me importa lo difícil que sea, respondió él mientras se dirigía hacia la puerta. No voy a descansar hasta que sepa qué pasó con nuestra hija. Esa noche, Martín contactó a su investigador privado, dándole instrucciones específicas para centrarse en Rodrigo Salazar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y aunque el panorama era más oscuro de lo que había imaginado, no permitiría que eso lo detuviera. Rodrigo había jugado con su familia y Martín estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para exponerlo y recuperar lo que le había sido arrebatado. La decisión de Isabela de confrontar a Rodrigo no fue impulsiva. Había pasado noches en vela repasando lo que Martín y Valentina le habían contado. Aunque su mente se resistía a aceptar que pudiera ser la hija desaparecida de Martín, cada vez había más piezas que apuntaban en esa dirección. El colgante, los documentos y ahora el oscuro nombre de Rodrigo Salazar, todo parecía conducir al mismo punto. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar los jardines de la mansión Ferrer, Isabela tomó una decisión. No podía seguir siendo una espectadora de su propia vida. Si había algo que Rodrigo sabía, tenía que descubrirlo. Con la ayuda de Florencia, consiguió la dirección de la oficina de Rodrigo en la ciudad. Florencia, preocupada, intentó convencerla de que no fuera. Isabela, ese hombre no es alguien con quien debas meterte. Si lo que dicen de él es cierto, podrías estar en peligro. Pero Isabela no se dejó intimidar. Si es tan peligroso como dices, entonces es aún más importante que lo enfrente. Necesito respuestas, Florencia. No puedo seguir viviendo sin saber quién soy realmente. Florencia no insistió más, aunque el miedo en sus ojos era evidente. Cuando Isabela llegó al edificio donde Rodrigo tenía su despacho, sintió un escalofrío al observar la imponente estructura de vidrio y acero. Todo en ese lugar irradiaba poder y frialdad. Subió al piso más alto, ignorando las miradas curiosas de los asistentes y secretarias. Cuando llegó frente a la puerta de la oficina principal, tomó aire y golpeó con firmeza. La puerta se abrió lentamente, revelando a Rodrigo sentado detrás de un gran escritorio de madera oscura. Su porte era intimidante. Un hombre alto, de cabello entrecano y ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. ¿Quién eres?, preguntó sin molestarse en ocultar su desdén. Isabela, aunque nerviosa, mantuvo su postura. Soy Isabela Ramírez. Quiero hablar con usted sobre algo que ocurrió hace años. Rodrigo la miró con interés, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ramírez. Ese nombre no me dice nada. ¿Por qué debería importarme lo que tengas que decir? Isabela avanzó un paso, decidida a no dejarse intimidar. Porque sé que tuvo algo que ver con la desaparición de Bianca Ferrer. El rostro de Rodrigo cambió imperceptiblemente, pero lo suficiente para que Isabela notara que sus palabras habían hecho impacto. Él se recostó en su silla, evaluándola con una mirada calculadora.
Eso es un tema del pasado, respondió finalmente con un tono frío. Un asunto que no tiene nada que ver contigo. Creo que sí tiene que ver conmigo, replicó Isabela, su voz firme. Martín Ferrer cree que soy Bianca. Llevo este colgante desde que tengo memoria y todo apunta a usted como la clave de lo que ocurrió. Rodrigo dejó escapar una risa baja, aunque no había humor en ella. Se levantó de su silla y caminó hacia una ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Martín siempre fue un hombre obstinado, dijo, casi como hablando para sí mismo. Pero no pensé que llegaría a esto. ¿A qué se refiere?, preguntó Isabela, avanzando un paso más. Rodrigo se giró hacia ella y por primera vez la miró directamente, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. Eres valiente, lo admito, dijo, pero también ingenua. ¿De verdad crees que toda esta historia es tan simple? No sé qué pensar, admitió Isabela, apretando los puños. Pero si hay algo que sabe, quiero que me lo diga ahora. Rodrigo se acercó a ella. Su presencia era imponente. Bien, si tanto insistes. Sí, estuve involucrado en lo que le ocurrió a Bianca. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero mantuvo su mirada fija en él. ¿Qué le hizo?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa fría, desprovista de emoción. No la lastimé, si eso es lo que temes, pero sí me aseguré de que desapareciera. Isabela dio un paso hacia atrás, horrorizada. ¿Por qué? Porque Martín era un obstáculo para mí, admitió Rodrigo. Su ambición, su integridad, todo lo que representaba amenazaba mis planes. Sabía que perder a su hija lo destruiría, y en muchos sentidos lo hizo. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Solo quería verlo sufrir? Rodrigo se encogió de hombros, como si el tema no tuviera importancia. Fue una estrategia, nada personal. ¡Nada personal!, exclamó Isabela, su voz llena de indignación. Arruinó la vida de una familia. Arruinó mi vida. Rodrigo levantó una ceja. ¿Tu vida? ¿Entonces crees que eres Bianca? No lo sé, admitió ella, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Pero si sabe algo más, dígamelo. Rodrigo la miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decir más. Finalmente, habló. Hay algo que deberías saber, pero no te gustará. Isabela esperó, conteniendo el aliento. No todo lo que crees saber es verdad, dijo Rodrigo, su voz más baja pero igual de fría. Hay otra pieza en este juego que ni siquiera Martín conoce. Alguien más estuvo involucrado. ¿Quién?, preguntó Isabela desesperada. Rodrigo negó con la cabeza. Eso no es algo que te voy a decir ahora, pero si sigues buscando, tal vez encuentres la verdad, o tal vez desees no haberlo hecho. Isabela lo miró con furia, pero también con miedo. Sabía que Rodrigo decía la verdad, pero también sabía que sus palabras estaban diseñadas para manipularla. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la oficina, sintiendo que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Había obtenido respuestas, pero también nuevas preguntas que complicaban aún más su búsqueda de la verdad. Mientras bajaba por el ascensor, juró que no se detendría hasta descubrir todo, sin importar lo que costara. La investigación de Martín alcanzó un punto crucial esa noche. El investigador privado que había contratado llegó a la mansión Ferrer con un sobre grueso, lleno de documentos que prometían resolver las dudas que lo habían atormentado durante semanas. Martín, con el corazón latiendo rápidamente, lo invitó a su despacho, cerrando la puerta detrás de ellos para garantizar la privacidad. El investigador, un hombre de rostro curtido y expresión imperturbable, colocó el sobre el escritorio de madera maciza. Aquí está todo lo que pude encontrar, dijo con voz grave.
Hay pruebas suficientes para confirmar lo que usted sospecha, pero debo advertirle, no es fácil de digerir. Martín no respondió. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos. Certificados de adopción, registros hospitalarios y, lo más impactante, un informe genético que comparaba el ADN de Isabela con el suyo. Sus ojos se detuvieron en las palabras que lo cambiaron todo. Compatibilidad genética 99.9%. El silencio en el despacho se volvió abrumador. Martín cerró los ojos, dejando que las emociones lo inundaran. Era cierto, Isabela era Bianca, su hija perdida. Pero junto con la alegría vino una sensación amarga de culpa y remordimiento. ¿Dónde encontró esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El investigador explicó cómo había rastreado los pasos de la madre adoptiva de Isabela, doña Teresa, y había encontrado registros antiguos que coincidían con la descripción de Bianca el día de su desaparición. También descubrió que Rodrigo Salazar había manipulado los informes originales para ocultar la conexión entre la niña y su familia biológica. Rodrigo era más astuto de lo que pensábamos, dijo el investigador. Usó su influencia para asegurarse de que nadie pudiera seguir el rastro de Bianca. Martín apretó los puños, la ira creciendo dentro de él. Había pasado años buscando respuestas y ahora que las tenía, el peso de la verdad era casi insoportable. Gracias, dijo al investigador con un tono firme. Su trabajo ha sido invaluable. Cuando el hombre salió del despacho, Martín se quedó solo, sosteniendo los documentos como si fueran un tesoro y una carga al mismo tiempo. Sabía que debía hablar con Isabela, pero ¿cómo podría explicarle todo sin romper la frágil relación que habían construido? Esa misma noche, Martín llamó a Isabela a su despacho. La joven llegó poco después, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Quería verme, señor Ferrer?, preguntó cerrando la puerta detrás de ella. Martín tomó un momento para observarla. Cada vez que la veía, encontraba más similitudes con la niña que recordaba. La forma de sus ojos, el gesto leve de su sonrisa, incluso la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar. Isabela, hay algo que debo decirte, y es algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu vida. Comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Isabela frunció el ceño, claramente intrigada. ¿De qué se trata? Martín tomó los documentos y se los entregó. Esto confirma lo que he sospechado desde el día en que vi ese colgante en tu cuello. Tú eres Bianca, mi hija. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Isabela miró los papeles, sus ojos recorriendo las palabras y los números que ahora redefinían su identidad. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos y finalmente los dejó caer sobre la mesa. Esto no puede ser, dijo, dando un paso hacia atrás. Lo es, Isabela, respondió Martín, acercándose a ella con cautela. Todo encaja. El colgante, los registros, incluso las pruebas genéticas. Eres mi hija. Isabela negó con la cabeza, su mente luchando por aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué investigó todo esto sin decírmelo? Martín bajó la mirada, consciente de que había actuado sin consultarla. Tenía miedo de equivocarme. No quería darte falsas esperanzas ni lastimarte más de lo necesario. Pero las palabras de Martín no lograron calmarla. Isabela dio un paso hacia él, sus ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. ¿Y qué soy para usted ahora? ¿Una pieza más en este juego? ¿Un recuerdo que quiere recuperar para sanar su propia culpa? Martín sintió que las palabras de Isabela lo atravesaban como dagas. «No, Bianca, Isabela», corrigió rápidamente. «Nunca he querido usarte.
Solo quería encontrar a mi hija, a mi familia. ¿Y qué pasa conmigo?, replicó ella, su voz quebrándose. ¿Qué pasa con los años que viví sin saber quién era? Con la vida que construí pensando que no tenía raíces. Martín intentó acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. Necesito tiempo para procesar esto, dijo, su tono firme pero lleno de dolor. No sé qué significa todo esto para mí todavía. Martín asintió lentamente, entendiendo que no podía forzarla a aceptar la verdad de inmediato. Tómate el tiempo que necesites, dijo, su voz cargada de pesar. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, siempre estaré aquí para ti. Isabela salió del despacho, dejando a Martín solo una vez más. Pero esta vez, el silencio no era el de la incertidumbre, sino el de una verdad que había salido a la luz, aunque el costo emocional fuera más alto de lo que cualquiera de los dos había anticipado. La sala del tribunal estaba llena de murmullos mientras los asistentes esperaban el inicio del juicio contra Rodrigo Salazar. Las pruebas recopiladas por Martín y el investigador privado eran contundentes. Registros alterados, documentos falsificados y testimonios que demostraban su implicación en la desaparición de Bianca. Rodrigo, siempre altivo y confiado, ahora se sentaba detrás de la mesa de los acusados con el rostro pétreo, aunque sus ojos revelaban destellos de inquietud. Martín, sentado entre los presentes, observaba la escena con una mezcla de alivio y tensión. Había esperado este día durante años, y aunque sabía que la justicia no podía devolverle los años perdidos con su hija, al menos cerraría una herida abierta durante demasiado tiempo. Isabela estaba a su lado, todavía procesando todo lo que había descubierto, pero decidida a enfrentar la verdad junto a su padre. El juez entró en la sala, ordenando silencio. El juicio comenzó con la exposición de las pruebas. Los abogados de la acusación presentaron documentos que detallaban cómo Rodrigo había utilizado su poder e influencia para manipular a las autoridades y ocultar el paradero de Bianca. Cada palabra, cada evidencia era como un golpe que desgastaba la fachada de impunidad que Rodrigo había mantenido durante años. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando un antiguo empleado de Rodrigo subió al estrado como testigo. Era un hombre mayor, con las manos temblorosas, pero su voz era firme mientras narraba cómo Rodrigo había ordenado que Bianca fuera llevada a un lugar seguro, lejos de su familia. Él dijo que quería destruir a Martín Ferrer, que quitarle a su hija sería suficiente para lograrlo, confesó el hombre, mientras la sala contenía la respiración. Rodrigo mantuvo su postura desafiante, pero era evidente que el cerco se cerraba a su alrededor. Cuando llegó el turno de la defensa, sus abogados intentaron minimizar los hechos, pero las pruebas eran irrefutables. Rodrigo sabía que el final estaba cerca. Al finalizar el juicio, el juez dictó sentencia. Rodrigo fue declarado culpable y condenado a varios años de prisión por secuestro, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. La sala estalló en murmullos y Martín sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Había obtenido justicia, pero el daño ya estaba hecho y el tiempo perdido nunca podría ser recuperado. Después del juicio, Martín e Isabela salieron del tribunal juntos. Afuera, la prensa esperaba ansiosa para obtener declaraciones. Martín, aunque exhausto, se detuvo para hablar. «Hoy se ha hecho justicia», dijo, su voz firme pero llena de emoción. «Durante años sufrimos la pérdida de Bianca, pero nunca dejamos de buscar la verdad. Esta no es solo una victoria para mi familia, sino para todas aquellas personas que han sido víctimas de hombres como Rodrigo Salazar». Isabela permaneció a su lado,
en silencio, pero con una presencia fuerte. No necesitaba palabras para demostrar su apoyo a su padre. En los días siguientes, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo para la familia Ferrer. Martín e Isabela dedicaron tiempo a reconstruir su relación, trabajando juntos para superar los años de separación y las cicatrices emocionales que ambos cargaban. Aunque el camino no era fácil, cada conversación, cada momento compartido, era un paso hacia la sanación. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Martín se detuvo y miró a su hija con una mezcla de orgullo y cariño. «Bianca, quiero que sepas algo», dijo, usando por primera vez en voz alta el nombre que ahora volvía a ser suyo. «No importa cuánto tiempo hayamos estado separados, siempre fuiste mi hija y siempre lo serás». Isabela, o Bianca, como empezaba a aceptarse nuevamente, lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Gracias, papá», respondió, con una sonrisa que reflejaba tanto dolor como esperanza. «Y aunque todavía estoy aprendiendo a aceptar todo esto, sé que juntos podemos superar cualquier cosa». La mansión Ferrer, que alguna vez fue un lugar de dolor y secretos, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la familia Ferrer estaba decidida a enfrentar el futuro con fuerza y unidad, más sólida que nunca. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Martín? ¿Perdonarías a alguien que te ocultó la verdad durante tanto tiempo? ¿O crees que Isabela fue demasiado dura al enfrentar su nueva identidad? Queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que tomó las decisiones correctas y quién debió actuar de otra manera? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre esta intensa historia de secretos, justicia y reconciliación. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video, que estará lleno de más emociones y sorpresas.